Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo a todos los hermanos que están o se van a estar conectando aquí por este medio. En primer lugar, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, un lugar muy especial, la casa de oración donde nos reunimos 3 veces por semana y pues son días muy especiales donde tenemos que aprender a alabar a Dios juntos. Quizás usted no puede estar aquí en este lugar, pero yo sé que ahí en su casa usted tiene la oportunidad, quizás no de unirse físicamente, pero hay un espíritu que nos conecta de un extremo hasta el otro de la tierra. Yo sé que no está en otro país, está en este mismo país, en esta misma ciudad, pero así es de poderoso el Espíritu de Dios. Amén. De eso es de lo que vamos a hablar hoy en esta enseñanza para los jóvenes. Le vamos a pedir que hagamos una oración en esta tarde. En esta oración vamos a llevar a los hermanos que están en necesidad. Vamos a pedirle a Dios que Él nos guarde de todas las cosas que puedan venir o que sabemos que existen. Hasta este momento Dios nos ha guardado y creo yo fielmente, hermanos, que Dios nos va a seguir protegiendo, guardando. Pero sí es necesario que usted y yo nos unamos para que el Señor, hermano, tome control de nuestras vidas y que estamos aquí no interesados en ningún otro medio más que vocear la palabra de Dios, aprender de Dios y acercarnos más a Dios. Él sabe nuestros corazones, Él conoce mi corazón, conoce el de usted y sabe que no hay ningún tipo de interés de ninguna otra manera más que aprender de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor Jesucristo, Padre amado, por en este día, Señor, que nos has permitido llegar hasta este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que obres en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de mis hermanos que está en sus casas, Señor, los jóvenes. Amado Dios, que tú a través de tu Espíritu Santo, Padre, que está en todo lugar, Señor Jesucristo, toque los corazones, las mentes, y que en esta tarde, Señor, nos podamos unir, Señor, para la alabanza de tu gloria, Padre. Nos unimos también por las peticiones que ya están puestas, las necesidades que están puestas, Señor. Te pedimos, amado Dios, por nuestro hermano Marcelino, Señor, que tú, Padre bendito, tomes el control de esa necesidad, por nuestro hermano Ernesto, nuestra hermana Lourdes, Señor, por todos aquellos que están batallando, Señor, con alguna enfermedad, Señor, en su cuerpo físico. Estos tiempos son difíciles, pero sabemos, Señor, que tenemos un Dios más poderoso, más grande, Señor, que cualquier enfermedad que haya en esta tierra, Padre. En ti confiamos, Señor, declaramos, poderoso Dios, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro protector, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Y ahí en su casita usted también la vamos a invitar que si está allí, vayamos a nuestra Biblia y vayamos a un texto, a un versículo que está en el capítulo 6, del libro de Éxodo. Vamos a leer 8 y 9. Amén. Éxodo 6, 8 y 9. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 6, 8 y 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús leemos esta palabra. Dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Verso 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja
de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento y vamos a pedirle al Señor, hermano, en nuestro corazón, que Él sea quien nos hable, amén, a través de su palabra, y que en mi boca, hermano, ponga palabras que vayan de acuerdo conforme a la Escritura. Amén. Vamos a empezar, hermano, con el tema. El nombre del tema, jóvenes, se llama así. Le vuelvo a repetir, hermano, lo que le he dicho. Regáleme 40 minutos de su atención, y vamos a pedirle a Dios que nos permita transmitir algo en esos 40 minutos. Amén. Algo importante. La enseñanza, jóvenes, se llama ¿cómo sabemos cuando Dios nos habla? ¿Cómo podemos saber cuando Dios te habla a tu vida y habla a nuestro corazón? Vamos a mirar dos partes muy importantes de la forma como Dios le ha hablado al hombre. En algún momento que no existía la ley, joven, Dios, después de Adán, dice la palabra de Dios que Dios empezó a comunicar y a tratar con Enoc. Entonces, para ese tiempo no relata la Escritura que había algunos manuscritos o alguna ley o algo que como la ley que le dio, por ejemplo, Dios a Moisés. Entonces, si nosotros nos fijamos, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama, y aun cuando Dios llama a Abraham, Abraham no tenía lo que a Moisés le dio. Simplemente cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama y Abraham sigue la voz que escuchaba de Dios. Entonces, el primer punto que quiero que analicemos, jóvenes, es que la voz de Dios es una voz, dice la palabra de Dios, la pone como una voz tronante, como una voz fuerte. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel quería hablar con Dios, dice que Dios les dio la oportunidad de escuchar la voz, y dice que la voz de Dios era como un sonido de trompeta. Entonces era algo tan fuerte, la voz de Dios, que el pueblo se espantó y le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ya no queremos escuchar nosotros la voz de Dios. Ahora queremos que siga hablando Dios a ti, y tú nos transmites el mensaje de parte de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ahí es una parte muy importante para mirar cómo Dios ha ido tratando con las personas, con la gente de esta tierra. Y cómo es, joven, cómo es que Moisés sí podía escuchar la voz de Dios, pero ¿por qué el pueblo no podía escuchar la voz? Entonces es algo muy importante. Aquí vamos a aprender algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Moisés era el profeta. Moisés era el que transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Entonces eso quiere decir que Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. Eso quiere decir que Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un poder que te da en muchos aspectos, en muchas áreas, en muchos lugares, de muchas maneras, pero también es un poder que te cubre. Entonces Moisés no era, aunque era del mismo material que estaban hechos sus hermanos, el pueblo de Israel, había algo muy especial en Moisés, porque Moisés sí podía escuchar la voz de Dios, pero el pueblo no la pudo escuchar. Entonces, para principio, te quiero decir, joven, que para saber escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que poseer algo que Dios prometió. Entonces, ese algo que Dios prometió se llama el Espíritu Santo. En los evangelios habla y dice, empieza a hablar con los discípulos y les dice a sus discípulos
que él se iba a ir, que era necesario que él se fuera, pero que él iba a mandar a un consolador. Ese consolador obviamente está hablando del Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor Jesucristo, joven, dice que Él era el consolador que iba a venir a esta tierra a darle entendimiento a cada persona, el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces en el tiempo pasado por ejemplo, del rey Saúl, del rey David, la palabra de Dios dice que no en todas las personas Dios derramaba de su espíritu. Entonces, hay algo también importante que notar aquí, joven. ¿Por qué? Porque aunque hay una promesa por medio del profeta Joel de parte de Dios, que en los postreros días iba a derramar Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne, eso no quiere decir que Dios va a derramar su espíritu sobre todo el mundo, porque si se entendiera de esa manera, entonces todo el mundo tendríamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces no es así. Cuando Joel habla de estas cosas, está diciendo que iba a derramar sobre toda carne, pero sobre toda carne que se sujete a Dios y aquella carne que reciba a Dios como su Dios, como su Salvador. Entonces puede ser que tú como ser humano ya le entregaste tu vida a Dios y ya Dios te selló con el Espíritu Santo. Posiblemente no, pero si tú ya eres una persona que está sellada con el Espíritu Santo, tú eres una persona diferente. ¿En qué sentido? No que seas una persona que no vas a morir aquí en la tierra, no. Eres diferente en el sentido de que Dios te ha dado algo que no tiene otra persona, donde por medio de sus convicciones propias, de la manera como piensa o de la manera como le enseñaron. Ahora, la diferencia de un joven o de una persona que ya tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se va a cumplir la promesa de parte del Señor, donde dice el Señor que el Espíritu Santo, joven, nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, ciertamente hay un problema. ¿Por qué? Porque habemos adultos, jóvenes en las iglesias, donde el problema es joven. El problema es de que hay muchos adultos, muchos jóvenes en las iglesias, pero no todos los adultos que están en las iglesias, no todos los jóvenes que están dentro de una iglesia o que conocen de Dios están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué consiste? O cómo podemos saber, joven, que Dios nos está guiando, que Él es el que nos está guiando? O sea, que su Espíritu Santo es el que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Un punto muy importante sería que tú y yo nos analicemos y miremos, en una parte miremos cómo nosotros pensamos en lo que concierne a las cosas de Dios. Cómo tú piensas, cómo tú sientes cuando estás escuchando la palabra de Dios, qué siente tu corazón. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, joven, dice la palabra de Dios que la palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando un joven o un adulto está lleno del Espíritu Santo, cuando esa persona empieza a escuchar la palabra de Dios, hay una conexión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y su Espíritu Santo no pueden ser inseparables. No los podemos dividir, no podemos separarlos, no podemos decir, puedo tener el Espíritu Santo y aunque no tenga la palabra, o puedo tener la palabra y no necesito el Espíritu Santo. No, tenemos que tener las dos partes. ¿Por qué? Porque digamos que ahorita alguien de nosotros no tuviera el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice que esta palabra es espíritu
y es vida. Entonces cuando tú empiezas a mirar lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel, joven, no podía escuchar la voz de Moisés, porque dice que no podían escuchar la voz de Moisés porque dice, por causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, esto quiere decir, joven, que la palabra que Moisés estaba llevando al pueblo era una palabra de libertad. El pueblo iba a ser liberado, pero dice que cuando llegó Moisés y les empezó a hablar al pueblo, a decirle que iban a ser salidos, que Dios lo había enviado para sacarlos de la servidumbre, dice que ellos no lo escuchaban porque la carga, estaban acongojados, estaban tristes, estaban, en otras palabras, estaban oprimidos por el faraón, no tenían tiempo para escuchar el mensaje que Moisés traía de libertad. Y eso se está repitiendo día a día. ¿Por qué? Porque el enemigo viene representando a Faraón. El mundo viene representando a Egipto. Entonces hay muchas personas ahorita, jóvenes, o muchos jóvenes, que cuando se nos acerca alguien a hablar a nosotros, a hablarnos de Dios, tenemos muchas preocupaciones. El enemigo a muchos jóvenes, a muchos adultos lo tiene oprimidos. Entonces cuando una persona se acerca a hablarle de Dios, no hay cavidad, no hay tiempo, no hay la oportunidad para que el joven, el adulto se siente y diga, oye, ¿sabes qué? Me estás hablando de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Deja y me doy el tiempo, deja y me doy 5 minutos, 10 minutos para escuchar lo que tú tienes. Entonces, como las personas siguen estando acongojadas, siguen estando oprimidas, esa opresión les impide que escuchen la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nos enseña que cuando tú y yo le damos la oportunidad a Dios de que Él empiece a hablar, ¿por qué? Porque a lo mejor tú como joven estás diciendo, bueno, yo no me voy a entregar al Señor Jesucristo hasta que Él venga y me hable personalmente como Moisés, como Abraham, como a David, como a Samuel, o como algunos de los profetas. Entonces, estamos en un tiempo diferente, y ciertamente, joven, ciertamente mucho pueblo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no anhelamos aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, en primer lugar, la voz de Dios está plasmada en un libro que llamamos Biblia. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de escuchar a Dios, lo que Dios tiene para ti, empiezas a escuchar las promesas que Dios tiene para ti, empiezas a escuchar que si tú le entregas tu corazón a Dios, Él te va a dar una vida diferente, una vida llena de bendiciones, una vida donde no va a haber preocupaciones, sino tu confianza siempre va a estar firme en Dios. Entonces Dios quiere prepararte desde niño, desde joven, para cuando nosotros lleguemos a estar adultos, nuestra fe ya sea una fe firme, una fe que nosotros no encontremos como, ¿sabes qué? Pues hoy sí creo y mañana no creo. Entonces, desde joven Dios te quiere preparar en esa parte, pero no vamos a aprender a escuchar la voz de Dios hasta que tú y yo nos tomemos un tiempo y escuchemos a la persona que nos quiere hablar. Posiblemente ahí en tu casa tienes a tu papá y a tu mamá que en muchas ocasiones te miran cometer errores, y a través de la enseñanza o del consejo que ellos tienen de parte de Dios, ellos te quieren instruir. Pero puede ser que haya rebeldía en tu corazón, puede ser que haya algo que te impida escuchar a tu papá o a tu mamá, el mensaje que ellos tienen para ti. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, aunque somos hijos de padres cristianos,
hay cosas, jóvenes, que a nosotros nos van atando, nos van amarrando nuestras manos, nuestros pensamientos, si los teníamos en Dios, muchas de las veces se van perdiendo. Ahora, en vez de estar en Dios, nuestros pensamientos se están desviando hacia un lado opuesto, que es el mundo, y nuestros padres están mirando que nos estamos desviando. Entonces, muchas de las veces te va a tocar sentarte en la silla donde tu papá y tu mamá te digan: ¿sabes qué, mijo? A ver, ven para acá, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué era? Tengo este consejo para ti. Cuando tú escuches a tu padre que te quiere hablar, que quiere platicar contigo, que te siente en un lugar y que te empieza a decir las cosas que tú estás haciendo y que te van a llevar a un mal, supongámoslo así. Tu papá, como te ama, tu mamá, como te ama, quiere evitar que tú vayas a un lugar de esos. Entonces, siempre tu papá o tu mamá se va a estar preocupando por tu vida espiritual. Hay veces que tú, como joven, no alcanzas a entender los peligros que existen en el mundo, las trampas que tiene el enemigo para todos los seres humanos, desde niños hasta ancianos. Entonces es bueno escuchar la voz de tu padre cuando tu padre o tu madre te dice: mijo, estira la actitud que tuviste no es la correcta. Si tú sigues en esa actitud, vas a ir dejando operar un espíritu que no es de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, joven. Cuando tus padres te están diciendo eso, es que tú estás escuchando una voz que no es la de Dios. Y dijeras tú: ¿cómo la escuchamos? Yo no escuché que alguien me habló y me dijera: desobedece a tu padre. Entonces, la parte importante de esto, joven, es que el enemigo es una parte que nosotros no podemos mirar, no es algo físico. No vamos a mirar al enemigo como nos miramos nosotros cara a cara. El enemigo, dice la palabra de Dios, que es espíritu. Entonces, un espíritu no lo podemos mirar. ¿Y cómo va a operar ese espíritu? Ese espíritu, joven, opera a través de ciertas personas que se dejan usar, ciertas personas, ciertos jóvenes que te va a poner el enemigo para que te hagan caer y que te digan: oh, ¿sabes qué era? Pues no es malo fumarte un cigarro, no es malo tomarte una cerveza, no es malo decir una mala palabra, no es malo mentir. Mira, yo miento, yo fumo, yo tomo, mira, no me ha pasado nada, no es malo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vista muy diferente. Entonces, a ellos no se les ha abierto la vista, no se les ha abierto los ojos como Dios nos los ha abierto a nosotros. Nosotros ya sabemos que cuando miramos una cerveza por allí, detectamos inmediatamente que eso significa peligro. Eso significa peligro. Miramos una persona que se nos acerca a nosotros a invitarnos a tomar algo que no es de nosotros, eso significa también peligro. Y Dios a nosotros nos ha dado capacidades, jóvenes, que al mundo desafortunadamente no las tiene. Ellos no tienen la sabiduría que tienes tú si tú conoces de Dios. Ellos no tienen la inteligencia que tú tienes si tú conoces de Dios. Ellos no pueden entender el consejo de un padre cuando el padre le dice: no vayas para allá, porque ellos no tienen el conocimiento que tú tienes. Entonces, la parte importante que te estoy mencionando es que Dios te va a hablar muchas veces a través de tu papá y de tu mamá. Dios está usando ese medio. Ok, Dios está usando esos medios que son tus padres para hablarte a ti. Entonces, muchas de las veces tú y yo ignoramos a nuestros padres. ¿Y qué está pasando ahí cuando ignoramos a nuestros padres? Está pasando que tú y yo estamos ignorando a Dios. Lo estamos ignorando. Entonces, cuando Dios mira que nosotros ignoramos a nuestros padres, pues lo ignoramos a Él. Y si nosotros seguimos en ese espíritu, en ese carácter, nunca vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en un espíritu diferente
y nuestros padres nos llaman la atención, nos dan un consejo y empezamos nosotros a meditar, empezamos a analizar y decir, bueno, a ver, voy a pensar un poco, me voy a meter a mi cuarto, un lugar por allí, y voy a meditar lo que mi padre me dijo, lo que mi madre me dijo. Entonces, si tú le pides a Dios en oración, le dices, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito una revelación de parte tuya. Yo necesito que tu Espíritu Santo me haga sentir que el consejo de mi papá o de mi mamá es un consejo que yo necesito. Entonces, cuando tú oras, la combinación de la oración y la meditación te van a llevar a un punto donde tú vas a reconocer y vas a decir, wow, Dios me está hablando por medio de mi papá o de mi mamá. Entonces, cuando tú ya sabes que tienes un buen consejero, una buena consejera en tu casa, cuando te dan un consejo, inmediatamente tú vas a reaccionar y decir, Dios me está hablando a través de mi papá o de mi mamá. Así es de que hay que escuchar la voz de Dios. Hay mucha confusión ahorita entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros queremos escuchar la voz de Dios como la escuchaba Moisés, te vuelvo a repetir, o como la escuchaba alguno de los profetas. Pero no quiero decir que Dios no siga hablando de esa manera. Puede hablarlo si Él lo quiere, pero va a ser un poco difícil a menos que Él tenga un propósito muy grande para hacer algo en alguien o en algunas personas. No en todas las personas, no Dios. Si Dios viene a hablarle personal, a escuchar la voz audible, el hombre de Dios, no va a ser a todas las personas, porque en este caso, joven, si así fuera, entonces de nada nos serviría tener la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios iba a venir a ti, a mí y a cada uno de nuestros familiares y nos iba a hablar personalmente y nos iba a decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, mañana te vas a levantar y hacer esto y esto y esto y esto. No es así como Dios trabaja en este tiempo. En este tiempo Dios nos ha dejado una palabra que dice que es espíritu y es vida. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, la dejas que penetre en tu oído y la dejas que baje a tu corazón, esa palabra te está produciendo a ti, te está produciendo vida, te está dando a ti, te está haciendo una persona inteligente, te está haciendo una persona sabia. Y cuando tú conoces la palabra de Dios y conoces los límites que Dios ha puesto entre el mundo y entre lo santo y lo profano o lo inmundo, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú te das cuenta cuando vas a brincar del otro lado. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú estás recibiendo vida. Entonces la palabra de Dios te está guiando a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿En qué se complementa el Espíritu Santo con la palabra? La palabra es la instrucción. El Espíritu Santo no es diferente, como te dije hace un momento, no es diferente que la palabra. El Espíritu Santo y la palabra son lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos provienen de Dios. Y tanto el Espíritu Santo como la palabra nos están guiando a un camino perfecto, a un camino que Dios trazó para que nosotros lleguemos a su presencia y no nos perdamos. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? De que tú, joven que estás escuchando, pongas atención y mires que en este tiempo Dios está hablando. ¿A través de qué? Mira, si tú no has alcanzado a analizar, Dios está hablando a este mundo a través de esta enfermedad que están viviendo ahorita, que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo, se está llegando el tiempo, los límites se están acabando, la misericordia mía como que ya no va para mucho, para la humanidad. Esta enfermedad es una alerta para ustedes, los seres humanos cristianos y no cristianos, de que el tiempo del fin se está acercando. Hey gente, hey jóvenes, hey adultos, ancianos, acérquense a mí porque voy a venir a destruir esta tierra. Eso es lo que Dios está hablando. ¿Por qué?
¿Por qué, jóvenes? Porque Dios lo tiene establecido en la palabra. Cuando tú y yo conocemos la palabra, decís, oh, ¿sabes qué? Esta voz es fuerte. Dios está gritando, Dios nos está gritando, nos está diciendo que seamos salvos de esta perversa generación. Que seamos salvos de ¿qué? De la destrucción que va a venir a este mundo por causa del pecado. Entonces sería algo muy desastroso, joven, que tú y yo como hijos de padres cristianos o nuestros padres cristianos aún nos llegáramos a perder toda la familia. ¿Por qué? Por el hecho de no aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, no nomás tú, joven, no nomás tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tus hermanos y tus padres, toda la humanidad tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso es lo que te digo, que en este tiempo Dios nos está hablando a través de esta enfermedad y nos está diciendo, ok, el que no me conoce, acérquese a mí, y el que ya me conoce, acérquese más. ¿Por qué? Porque esto que está pasando no es algo fácil, jóvenes. Tenemos que prepararnos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos cuide. Él sabrá lo que va a pasar, Él sabrá lo que va a hacer con nosotros. Estamos en su voluntad, pero sí es bueno que nuestra alma esté íntegra delante de su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, dice que no tengamos miedo al que mata el cuerpo. Ciertamente, si nosotros nos enfermamos de cualquier enfermedad que haya en la tierra, no nos va a agradar, no nos va a gustar, no nos vamos a sentir contentos, decir, oh, yo tengo esta enfermedad, estoy alegre. No, porque nuestra carne la va a resentir, pero hay dentro de nosotros algo que cuando ya Dios ha puesto ese algo que es el Espíritu Santo, ese Espíritu que Dios ha puesto en ti, es el que te va a dar la sabiduría, es el que te va a hacer entender que en las manos de Dios están todas las cosas, que Él es el que te va a seguir guiando, que el Espíritu Santo te va a enseñar a que de Dios vas a recibir fortaleza hasta el último momento. Él es el que te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a enseñar en que este cuerpo se desbarate. El Espíritu Santo te está enseñando que tus ojos van a mirar a Dios. Entonces, es hermoso saber escuchar la voz de Dios, pero no la vamos a saber escuchar si nosotros no sabemos o no queremos aprender o no estamos en un espíritu para aprender de Dios. Entonces, es muy importante saber cuando Dios te habla y cuando el otro también te habla. Porque en la mente del hombre, en la mente del joven, el enemigo está haciendo mucho daño. Mucho daño. Entonces, nomás fíjate, joven, lo que dice Dios, la grandeza de Dios. Hay muchos jóvenes que ahorita están teniendo problemas, sus papás los abandonan, no los quieren o quieren más a unos que a otros, y a muchos jóvenes le está causando, a nivel psicológico le está causando un gran problema, donde el enemigo es muy astuto, donde toma esa oportunidad o toma ese problema para empezarle a meter cosas a los jóvenes. Y decirle, oh, ¿sabes qué era tu refugio? Aquí se te va a olvidar todo. Mira, si tomas, se te va a olvidar. Si usas drogas, tus problemas que tienes en tu casa con tus papás, si no te quieren. Entonces, cuando menos quiere, el joven ya está involucrado en las drogas, en el alcohol, y su vida ya está acongojada, como dice la palabra de Dios. Está obstruida. De alguna manera ya no es libre la persona. Entonces el enemigo no nomás te quiere llevar allí, el enemigo te quiere seguir trabajando hasta que te dice el enemigo, ¿sabes qué era? No le importas a tu papá, no le importas a tu mamá, no le importas a tus hermanos, no le importas a nadie. ¿Qué estás haciendo aquí? Quítate la vida. Por lo que te quiero decir es que muchas personas se han quitado la vida por escuchar la voz del enemigo aquí en su mente. Pero fíjate lo que tiene Dios para ti. La palabra de Dios dice que aunque tu padre
o tu madre te dejaren o te abandonaren, dice, con todo y eso, dice Dios, el Señor Jesucristo te está diciendo, yo te recogeré. Ciertamente tu papá y tu mamá te trajeron por la gracia de Dios a este mundo y te cuidaron y te protegieron, pero tu papá y tu mamá no te van a dar lo que Dios te está ofreciendo. Si llegara a pasar, o si hay casos en esta manera que estoy explicando, no hagamos caso a las voces que vienen a querer destruirnos. Hagamos caso a la voz de Dios que nos está diciendo, no importa que nadie te quiera, no importa que para nadie seas importante. Mira, para mí eres tan importante que yo di la vida por ti en la cruz del Calvario y mi sangre fue derramada por ti. Por ti que no le importas a nadie, por ti que no sientes que nadie te ama, por ti yo di la vida. Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, cuando tú escuchas esa voz de Dios y dejas que penetre hasta dentro de tu corazón, las cosas cambian. Las cosas cambian y no para mal, cambian para bien. ¿Por qué? Porque tu vida, si estabas mal psicológicamente, si tenías adicciones a cualquier vicio, cualquier droga, alcoholismo, cuando tú vienes al camino de Dios, por saber escuchar la voz de Dios, Dios te hace libre absolutamente de todos tus problemas, porque nosotros, o al Dios que yo te estoy predicando, joven, es un Dios poderoso, es el Dios, como dice la palabra de Dios, todopoderoso. Cuando dice todopoderoso, eso significa que no hay otro semejante a Él. Amén. Entonces, es bueno escuchar la voz de Dios. Es bueno saber, aprender a escuchar la voz de Dios. Dios te va a hablar por medio del Espíritu Santo, pero te va a estar hablando por medio de su palabra. Va a haber momentos en que Dios te va a sellar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a revelar qué don te dio Dios a ti. Él es el que te revela qué es lo que Dios tiene para ti. Él es el que te revela, Él es el que te da, si tienes un don de sanidad, Él es el que te da, si tienes un don para cantarle, alabar a Dios, Él es el que te da los dones. Entonces Él se convierte en una ayuda para ti. En el libro de Romanos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si tú eres un joven que dice, oh, pues no tengo fuerza, yo no creo que pueda servirle a Dios, no, pues no sé hacer nada, no te preocupes. Todos los que estamos aquí no sabíamos hacer nada para Dios, pero por la gracia de Dios nos ha ido llevando Dios poco a poco, y aunque sea algo pequeñito para nosotros, pero para Dios es grande, lo hemos estado haciendo por la gracia de Dios. Entonces, imagínate, si una persona adulta con muchos años, así como yo, Dios está haciendo algo en mi vida. Ahora imagínate tú, joven, que tienes 15 o 14 años, con una memoria más fresca, con una memoria más capaz de retener más cosas de Dios. O sea, estamos hablando de qué? De que si Dios usa a un adulto, a un joven, lo puede usar de una mejor manera, de una mayor manera. ¿Por qué? Porque está joven, está fuerte y capaz de retener muchas cosas que a lo mejor a mí ya se me olvidan. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Ahí en tu casa, si tú. Fíjate lo que dice, ya vamos a terminar, tenemos 5 minutos, ¿ok? Dice el libro de Éxodo capítulo 31, verso 3, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Eso quiere decir, joven, que había que hacer instrumentos para la alabanza de Dios, para alabar a Dios, pero no lo sabía. Entonces dice Dios, yo voy a escoger a ciertas personas y voy a poner de mi espíritu. Y ellos no sabían hacer ningún tipo de instrumento. Pero cuando Dios depositó su espíritu dentro de esas personas, las mismas personas se sorprendieron porque dijeron, ok, pues nosotros no sabíamos ni siquiera cómo lijar una madera, pero ¿qué pasó cuando
de repente ellos empezaron a fabricar todo tipo de instrumentos. Entonces, esa es otra parte que tenemos que mirar, que Dios, cuando deposita el Espíritu Santo en una persona, la persona se va a capacitar en muchas áreas que ni nos imaginamos. Vamos a hacer cosas grandes delante de Dios y para la honra y gloria de Dios que nosotros nunca pensamos que las podíamos hacer. Pero ese es el poder de Dios. Ese es el poder que el Espíritu Santo te da a ti a través de su gracia, a través de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Samuel capítulo 16 verso 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esa es la otra parte, digamos, negativa. Pero, ¿negativa en qué sentido? En que cuando una persona ya ha recibido el Espíritu Santo, Dios lo ha usado grandemente. Si esa persona no cuida de esa presencia, si esa persona no se mantiene fiel delante de Dios, Dios puede quitarlo. Dios lo puede quitar. Y la palabra dice que cuando Dios quita el Espíritu Santo de una persona, dice que hay 7 más esperando a que el Espíritu Santo salga para llegar a habitar esa casa. Cuando llegan y la habitan esos 7 espíritus malos, dice que el estado de aquella persona es peor que en el principio. Entonces, si ya estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si tú ya sabes que el Espíritu Santo te guía y tú lo tienes, Dios lo ha puesto en ti, tenemos que cuidar de contristarlo, de entristecerlo, en otras palabras. ¿Cómo entristecemos el Espíritu Santo de Dios? Mintiendo, siendo rebeldes, echando mentiras, diciendo malas palabras, desobedeciendo a nuestros padres y haciendo todo tipo de pecado. El Espíritu Santo se va contristando, se va entristeciendo, y tú mismo, no es que Dios exactamente, se lo voy a quitar. Tú mismo, yo mismo lo vamos alejando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede estar en una persona que está dedicada y perdidamente en el pecado. Entonces, Saúl, miramos que Saúl, el Espíritu Santo Dios lo quitó cuando él derramaron el aceite que recibió el Espíritu Santo para ser rey. Dios lo arrancó de él, se fue el Espíritu Santo y vino un espíritu, dice, que lo atormentaba a Saúl. Amén. Y pues tú ya conocemos lo que dice el Salmo 51:11. Cuando David pecó en contra de Dios, él se preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, joven, te da gozo, te da paz, tienes alegría, con lo que tú tienes eres feliz, no le pides a Dios riquezas, lo único que le pides es bendiciones de parte de Él, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría. Entonces David tenía todo esto, pero cuando él pecó, él sabía que estaba en un peligro. Por eso él hace esta oración y le dice: Señor, dice, te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que lo podía quitar, pero Dios tuvo misericordia y dijo: bueno, vamos a tener que hacer algo más para que tú aprendas a no volver a pecar en contra de mí. Dejó el Espíritu Santo porque había un propósito grande, pero sí miramos que un hijo de él tuvo que morir por ese pecado. Amén. El último verso y ahí cerramos. Proverbios 11:13 dice, fíjate lo que dice aquí, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, joven, nosotros nos enredamos en cualquier tipo de conversaciones. Hablamos mal de aquel, hablamos mal del otro, y nunca estamos edificando en ninguna área. Entonces dice que el que anda en chismes descubre el secreto. O sea que anda mirando, buscando la manera de enterarse de cosas que no nos corresponden. Dice: mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Si tú eres una persona, un joven que tienes el Espíritu Santo,
conoces algo que dijeron de alguien, escuchaste algo que dijeron de alguien, tú no vas a ir a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a enseñar, ok, si tú vas a aquella persona, se lo vas a decir, aquella persona se lo va a decir a otra persona, y por ti van a saber toda la gente y puede haber problemas. El Espíritu Santo te va a enseñar eso. Te va a decir, ¿sabes qué? Guárdalo, atesóralo en tu corazón y sé sabio. Ora y pide por esa persona. No importa si se equivocó, ora y pide por esa persona. El Espíritu Santo te va a guardar. ¿Por qué? Porque Dios no anda hablando mal de nosotros. Él no anda hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es perfecto y así quiere que tú y yo seamos. Oh, joven, vamos a terminar y yo te dejo con estas palabras, que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Si nosotros sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo, es una voz que no toda la gente puede escuchar, pero sí se puede escuchar. La palabra de Dios es otra parte importante que nos va a guiar. Si nosotros nos dejamos guiar por esas dos partes y hacemos lo que nos mandan, tenemos la entrada por la gracia de Dios a los cielos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Va a tomar un receso, hermano Sergio? ¿Sí? Muy bien. Vamos a cortar la transmisión, hermanos, y en 7 minutos, máximo 10, nos volvemos a conectar. Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Gracias, Señor.